Bienvenidos un día más a nuestros encuentros bíblicos. Pasamos unos minutos en torno a la palabra de Dios y me gusta pensar que podemos compartir este espacio para crecer en el conocimiento de Dios y para ir todos juntos caminando hacia la nueva Jerusalén. Abrimos la Biblia como cada día en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en ese libro que nos muestra cómo el Espíritu Santo trabajó en la vida de aquellos primeros seguidores de Jesús para que pudiesen llevar la buena nueva, el restablecimiento de la amistad con Dios, a partir de su propia experiencia junto al Maestro de Nazaret. Los encuentros espirituales de cada día nos llevan en el día de hoy a Hechos de los Apóstoles o la llegada del Espíritu, y estamos en el capítulo 2, en ese gran sermón de Pedro, presentando a Jesús en el día del Pentecostés, en la llanura del atrio del templo. Y hoy vamos a empezar a ver, por llamarlo de alguna manera, esos primeros frutos de la predicación de Pedro. Pedro habla del Pentecostés en la cuarta parte de este capítulo. Y comenzamos leyendo, al oírlo, es decir, todo lo que habían dicho en el día anterior, en el programa anterior, donde Pedro estaba presentando, dice: sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo hizo Señor y Mesías. Al oírlo entonces, sus corazones se hicieron pequeños y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Aquí seguimos con la idea de que entre ellos no sentían que tenían que haber dejado o habían dejado de ser judíos, sino simplemente tenían que integrar el ministerio de Jesús. Por eso, anteriormente Pedro los había llamado hermanos, y ahora los que le escuchan se dirigen a Pedro en el mismo término: hermanos, ¿qué haremos? Pedro, dirigiéndose a ellos, le dijo: arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Mesías para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Jesús había dejado ya, cuando estuvo aquí con nosotros, la fórmula para el bautismo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora Pedro va a coger de esa fórmula la que tiene que ver con el personaje histórico, el personaje de salvación que él está presentando. No está sustituyendo la fórmula bautismal, simplemente está presentando a quién tienen que seguir y a quién tienen que entregar su vida. Arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Es decir, reconociendo la autoría, reconociendo la personalidad de Jesús. Ese bautismo abre la puerta al perdón y abre la puerta a recibir el Espíritu Santo.
continúa en su reflexión, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor nuestro Dios. Aquí aparece una idea realmente que me gusta extraer del texto. Para vosotros es la promesa. Ya no se llegaba a Dios a través de una herencia, a través de nacer en una tribu o en la otra. Ahora se llega a Jesús solamente a través del bautismo, del perdón de los pecados y reconocerlo como el autor de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestra salvación. Eso es lo que Pedro les está comunicando. Pedro está hablando a su pueblo, a sus compañeros de viaje. Y dice el texto, y con otras muchas palabras, testificó solemnemente y llamaba su atención, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Es decir, aceptar a Jesús, porque la promesa es para ellos, y aceptando a Jesús, como hemos hecho cada uno de nosotros, como hacemos nosotros cada día, nos acercamos a Dios a través de su Hijo, con la exhortación. Seguimos siendo de este mundo. Seguimos siendo personas que vivimos diariamente junto a Dios, pero hay algo que ha cambiado en nuestra vida. Nuestro destino ahora está en manos de Jesús, el resucitado, y ya no en el pecado que hay en nuestra vida. Y sigue diciendo Pedro, así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados, en aquel día fueron añadidas como 3.000 personas. No podemos entender, no podemos entender el fruto del Espíritu de esas 3.000 personas como la obra del ser humano. Todo lo contrario. Aquellas 3.000 vidas, aquellos 3.000 seres vivientes, entregaron su vida a Jesús, fueron bautizados. Lucas no nos cuenta cómo se hizo, simplemente nos narra el acontecimiento. Hasta un total de 3.000 personas aceptaron a Jesús en ese momento. Una obra del Espíritu utilizando al ser humano en ese proyecto de Dios. Y estaban dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles, es decir, a la doctrina que los apóstoles, a las enseñanzas de los apóstoles, que enseñaban el ministerio de Jesús, su vida, su nacimiento, su muerte, su resurrección, su ministerio celestial. No es una doctrina de hombres, es una doctrina del Espíritu. Porque si recordamos, en Juan 14, 15, dice, y yo rogaré al Padre, habla Jesús, y os enviará con vosotros el que viene a ayudaros, para que esté con vosotros siempre. ¿Sabéis? Nosotros vivimos en la misma época espiritual que los apóstoles. Vivimos en la época del Espíritu. Y todas las obras que se hacen para anunciar que Jesús es el Salvador, se hacen a través del Espíritu. Y Pedro va a terminar
esta sección. Dice, permanecían constantes en la unión, compartían comidas y las oraciones. Es decir, esas 3.000 personas se unieron a ese grupo de creyentes y empezaron a convivir juntas la experiencia de la fe en Jesús. 3.000 personas que voluntariamente aceptaron seguir a Jesús, unirse a aquellos que tenían que llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Un privilegio especial que tenemos todos aquellos que creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Bendito, bondadoso Padre Celestial, te damos gracias por estos mensajes, Señor, que extraemos del libro de Hechos del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por ese amor tan especial que tú tienes por cada uno de nosotros. Y gracias, Padre, porque tú nos ayudas, nos diriges, nos enseñas. Padre amoroso y tierno. Gracias por lo que nos das. Gracias, Señor, porque podemos estar confiados en ti. Y gracias, Señor, porque cada día se sigue uniendo a tu pueblo, Señor. Todos aquellos que desean entregar su vida a ti. El milagro, Señor, es el Espíritu, que sabe tocar, Señor, el corazón de las personas que van a aceptar ese mensaje de salvación. Uniendo nuestras oraciones a las de mis hermanos, Señor, gracias por todo lo que tú nos das. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues, ¿qué historia? ¿Qué historia hemos leído? ¿Qué historia que nos dice que nosotros, con el Espíritu, podemos seguir caminando con nuestro Dios? Será en el próximo programa. No te lo pierdas.